Bueno, buenos días Chile, buenas tardes España. Soy María Ángeles Osorio, la directora ejecutiva de la Fundación Chile-España. Lo primero que quería era trasladar las disculpas de nuestro presidente, Emilio Gil Olmo, que finalmente por una serie de contratiempos de última hora pues no ha podido participar en la inauguración de este evento. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Para nosotros es muy importante este encuentro, porque es el primero que vamos a realizar dentro del ciclo de diálogos Chile-España sobre economía global que organizamos conjuntamente con CREAP y que consideramos de verdad una iniciativa muy necesaria y muy importante, porque nuestro objetivo es poder compartir experiencias y buenas prácticas entre ambos países ante las importantes consecuencias económicas y sociales que esta crisis sanitaria, que nos está afectando a todos sin distinción, pues está teniendo de una manera global y que sin duda va a cambiar radicalmente nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Muchas gracias a CREAP, que es patrono de la Fundación, y en especial a su presidente, Eugenio Martínez Bravo, por el acuerdo que hemos realizado y que hoy ponemos en marcha. Nuestra intención es que estos encuentros virtuales vengan para quedarse. No queremos que sustituyan a nuestros tradicionales almuerzos coloquios que organiza la Fundación con una periodicidad más o menos de un mes. Pero sí creemos que ante esta nueva realidad con la que nos enfrentamos, pues es bueno que empecemos a convivir con ello y que podamos compatibilizarlo, ¿no? De manera que bueno, pues se hagan igualmente virtuales que presenciales. Igualmente, muchas gracias a Borja Vergareche, director de Innovación y Comunicación de CREAP, y a los dos ponentes de excepción que tenemos, que nos acompañan hoy. Por una parte, Íñigo de Palacio, director global de Relaciones Institucionales de Indra, como todos saben, empresa líder en consultoría de transformación digital y tecnología de la información en España y en América Latina. También miembro de la Fundación Chile-España, y a Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, institución que trabaja para el desarrollo y la masificación de la tecnología en Chile, y que bueno, pues es fundamental. Siempre vamos a contar con expertos como ellos, de distintos ámbitos y siempre a la vanguardia de la tecnología, la innovación y la realidad económica. Hemos querido que el tema de este ciclo de diálogo Chile-España llevara por nombre Economía Global, no solamente porque no cabe duda que nos encontramos ante una nueva globalización, eso es una realidad, ¿no? Sino porque nuestros dos países, los dos países a los que representamos, ambos son una plataforma como un socio comercial privilegiado para terceros mercados, para terceros países, ¿no? Sin duda, esta relación pues, excepcional con los países que forman parte de la PEC, con los que forman parte de la Alianza del Pacífico, de la TAM y, como no, de la Unión Europea, ¿no? Baste a comentar como ejemplo, a título de ejemplo, que como todos saben, Chile presenta una de las economías más abiertas del mundo, con 29 acuerdos comerciales que abarcan 65 mercados. Ambos, como digo, son estratégicos y se presentan como unos socios comerciales de excepción, no solo para invertir y hacer negocio en nuestros países, sino en terceros mercados, como comentaba hace un momento. En esta primera sesión hemos querido abordar bueno, la nueva realidad digital, ¿no? Porque realmente la pandemia ha operado como un catalizador extraordinario del proceso de transformación digital que ya había iniciado hace tiempo, se había iniciado hace tiempo en las empresas, en la administración, porque ambos países y todos los países tienen su propia agenda digital desde hace tiempo, y por supuesto en la sociedad en general. Pero ahora se presentan nuevos desafíos, ¿no? Y se han puesto muy patentes en los sectores en los que nos hemos visto afectados durante este largo tiempo de confinamiento, como es, por ejemplo, la medicina, como es, por supuesto, la educación, como ha sido la ciberseguridad, como ha sido el ocio y el entretenimiento, como ha sido la logística, el transporte. Y bueno, esto sin duda se aplica a todos los sectores y bueno, pues hay que rápidamente adaptarse, como nos hemos adaptado durante estos meses. La tecnología ha dado muestras más que extraordinarias de lo bien que ha atendido a toda esta demanda. Estamos desde luego ante un éxito sin parangón, el ponerlo a prueba además de forma tan súbita, ¿no?
y bueno, pues es una oportunidad desde luego enorme, ¿no? Simplemente concluir bueno, pues que de toda crisis surge una oportunidad, eso no cabe duda, que estas nuevas oportunidades se presentan, que específicamente en el ámbito de la digitalización pues es una realidad patente y que bueno, pues estos encuentros nos van a ayudar a fortalecer este ecosistema digital y, por supuesto, a fortalecer las relaciones bilaterales entre los países que representamos. Así que muchas gracias otra vez a los expertos que nos acompañan. Muchas gracias a CREAP. Esto, desde luego, es gracias a la cooperación público-privada y a la cooperación institucional, y estamos convencidos que los demás encuentros que vamos a realizar pues tendrán el mismo éxito que el de hoy. Paso entonces la palabra a Borja, que va a ser nuestro moderador, y bueno, pues un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, María Ángeles, y bienvenidos a todos. Pues es un gusto, para CREAP es un placer colaborar con la Fundación España-Chile siempre, y en este ciclo que arranca hoy, que esperamos que nos permita reflexionar juntos sobre un mundo que va a ir cambiando delante de nuestros ojos, ¿no? En calidad de moderador en este nuevo universo de los encuentros virtuales, permítanme un par de puntos de orden. Lo primero, solemos pedir a quienes así queráis que os identifiquéis con nombre y apellido. Sabéis que en Zoom, en vuestro perfil o en vuestro nombre hay 3 puntitos y podéis renombraros en el caso de que tengáis solo el nombre de pila, quizás, para un poco sortear la distancia física poniéndonos nombre, aunque no cara. Y segundo, ya lo sabéis, el nuevo decoro un poco de estos encuentros. Por favor, si podéis tener en silencio vuestros dispositivos mientras estáis conectados para evitar ruidos y que fluya mejor. Nada, hechas ya las presentaciones de nuestros ponentes de hoy, de Íñigo y de Pelayo, os cuento un poco el orden de la secuencia para que sepamos un poco todos a qué atenernos. Les voy a dar la palabra ahora para que hagan su exposición inicial sobre el tema. Y luego la idea es que tengamos tiempo, la sesión será de unos entre 60 y 80 minutos, lo iremos viendo, que tengamos tiempo para una ronda de preguntas. Ya hay varias personas que nos han hecho llegar sus preguntas y, por supuesto, lo repetiré luego, pero sabéis que en la funcionalidad de chatear que tenéis abajo en la botonera de opciones de Zoom podéis transmitirnos vuestras preguntas vía chat. Incluso si alguien quiere o quisiera hacerla en directo, podéis levantar la mano. Sabéis que hay un botón también para ello, para que podáis hacer las preguntas en la medida en que nos vaya quedando tiempo. Nada, María Ángeles ha introducido estupendamente la cuestión. Yo voy a hacer una introducción un poco más provocadora, ¿no? La nueva realidad digital. Podemos cuestionar las 3 palabras, ¿no?, del propio título que nosotros hemos dado a la sesión. ¿Es nueva esta realidad? Bueno, en gran parte el COVID, lo que ha hecho la COVID es acelerar cosas que ya estaban ahí, ¿no? Con lo cual es evidente que es nueva y el estado de shock en el que estamos así atestigua, pero cabe reflexionar, ¿no? Cuántas cosas estaban ahí y esto no ha hecho más que acelerarlas. ¿Es realidad? Yo creo que vivimos todos en un estado extrañísimo, tanto en nuestra vida profesional como personal. ¿Cuánto de realidad tiene esto, ¿no? Y yo creo que esas alusiones aquí en este lado, en España, se hace mucho a la nueva normalidad. Yo veo tintes orwellianos, ¿no? Cuando hablamos de realidad, quizás es por mi pasado periodista también, es un término del que hay que hablar con mucho respeto, ¿no? Y con mucha prudencia, pero también os animo a reflexionarlo, ¿no? Cuánto de real es esta nueva realidad virtualizada por decreto en la que estamos. Y digital, qué duda cabe, que a nivel como instituciones, como empresas, como ciudadanos, hemos dado un salto en la digitalización de nuestras vidas que tiene impactos y que vamos a verlo a ambos lados del Atlántico. Con Pelayo después, que está, como decíamos, con jersey de invierno allá en el cono sur y en pleno confinamiento, con muchos días detrás encerrados en casa, y con Íñigo, a quien daré la palabra ahora en unos segundos, desde este lado del Atlántico,
salidos ya del durísimo confinamiento que hemos tenido, porque está siendo muy dura toda esta experiencia, sin jersey, con mucho calor los que estamos en Madrid, pero yo creo que con experiencias similares, como empresas, como tejido cívico, como tejido institucional y con responsabilidades, yo creo. Esa es, creo, la sensación que creo que todos los aquí presentes, cada uno en nuestro ámbito, asumimos, ¿no? De que tenemos una responsabilidad histórica de dar respuesta a un momento crítico en la historia. Y yo creo que con Íñigo y con Pelayo podremos reflexionar un poco de cómo... ¿qué nos trae, qué oportunidades positivas nos trae esta digitalización acelerada y por decreto de la vida económica, política y privada de los países? Pero también qué amenazas subyacentes puede traer esta digitalización acelerada de la vida de nuestras economías y de nuestros países. Así que yo creo, con esta introducción, luego retomaré y haremos con calma el coloquio, pero Íñigo ya ha sido introducido por María Ángeles, es director global de Relaciones Institucionales de Indra, y dinos un poco desde esa posición, una empresa que mira el mundo de frente, por así decirlo, al frente de la vanguardia tecnológica, qué oportunidades y qué amenazas ves en esta extraña nueva realidad digital en la que estamos. Gracias a todos. Íñigo, por favor, adelante. Pues buenos días en Madrid, buenas tardes en Chile. Gracias a la Fundación María Ángeles, gracias a CREAP, a Borja Vergareche por acogernos, y gracias a mi contertulio en la mesa principal, a Pelayo. Me alegra mucho tener este encuentro con amigos al otro lado del Atlántico en Chile, país por el que, sabéis, tengo un particular afecto. Sé que el tiempo es breve y lo importante será el debate que tengamos. Yo he pensado que sería muy útil que yo pudiera compartir simplemente una diapositiva que nos va a servir para encuadrar un poco los mensajes principales que quería compartir esta tarde. El primero, cuando nos referimos a los retos en el futuro, en la nueva realidad digital, es que, y lo tienen en la primera frase, el futuro no es el pasado. Esto, que parece una obviedad, me parece que es una verdad incontestable. Una de las reflexiones que hemos hecho estos días es que realmente hay muchas cosas que no van a volver. Esta es una realidad que ha cambiado profundamente el entorno económico, social y, por supuesto, el digital. Y creo que esto es importante comprenderlo, porque deberemos, cuando hablemos del futuro en esta nueva realidad digital, intentar no reproducir esquemas y políticas del pasado. Los países que vamos a sufrir un choque económico importante, estamos hablando de reindustrialización, de reshoring de actividades productivas. Bueno, tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de manejar estos conceptos. Tendremos que plantearnos qué es lo que es posible y sostenible sin reproducir esquemas que van a quedar caducos. Yo voy a intentar, en 6 o 7 ideas básicas, compartir algunas reflexiones que necesariamente van a ser parciales, porque el tema que se nos plantea es enorme. Y concluiré con alguna reflexión sobre algún desafío particular que se presenta en Europa, por si sirviera de orientación o de guía o de reflexión para nuestros amigos del otro lado. El primer mensaje que quiero compartir es la tecnología como habilitadora de un nuevo paradigma de desarrollo sostenible. La tecnología, si nos damos cuenta en este momento de pandemia, ha sido probablemente el gran sostén de las sociedades. Ha sido lo que nos ha permitido enfrentar durante estos momentos difíciles en todos los órdenes, en los servicios públicos, en los servicios financieros, en la salud, en la educación, y cuento incluso como anécdota hasta en procesos de participación pública o electorales que ya se plantean online, vía Internet y no con carácter presencial para mantener la distancia social. Por tanto, allí donde miremos, el salto hacia adelante ha sido absolutamente extraordinario, y esa tecnología ha venido para quedarse porque habilita efectivamente que nos centremos en lo importante, que es el desarrollo sostenible
de nuestras sociedades. Nosotros en Indra hemos reflexionado mucho sobre cómo se articulan los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra oferta en relación con los desafíos que nos presenta el programa de la Agenda 2030. Y si antes estábamos convencidos que allí donde miremos en la oferta de las compañías que nos dedicamos a la tecnología y la innovación, sea en la acción por el clima, sea en sociedades más justas y participativas, sea en la industrialización, sea en energía, en agua, en servicios públicos, nosotros hemos comprendido que de una manera totalmente definitiva, pero habrá prioridades, y ahora me referiré a ello, tenemos que poner a las personas en el centro de nuestros esfuerzos en tecnología e innovación y al planeta. Esto puede sonar un poco etéreo, luego me referiré a los retos que la transición climática nos plantea en relación con este nuevo momento tecnológico. Y antes de pasar al segundo pensamiento, quería decir que reflexionando sobre cuáles son los grandes desafíos, ha habido dos que me han parecido particularmente importantes. Uno de ellos, y se ha manifestado en sociedades desarrolladas como no desarrolladas o de renta media, es el desafío de la igualdad. Y el segundo es el desafío de la resiliencia. Y como verán, estos dos conceptos se van a introducir sistemáticamente en el análisis que vamos a ir desgranando en esta presentación. El segundo comentario es que lo que hasta ahora era algo que estaba en la vida de empresas y en nuestras sociedades, incluso sin comprenderlo en toda su dimensión, lo que llamamos las tribus de la analítica avanzada y la inteligencia artificial, se van a convertir de manera definitiva en la clave de una digitalización sin fronteras. Esto puede sonar rimbombante. Yo creo que es un desafío que tenemos enorme, el de saber si esta digitalización se va a producir de manera igual dentro de nuestras sociedades, nuestros países e incluso entre países, ¿verdad? Yo esta mañana en una reunión con unos colegas recordaba que la electricidad, según cuentan en Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, tardó 100 años en extenderse, ¿verdad? Bueno, eso es algo que en la era digital se está produciendo en otra escala, en otra dimensión temporal, pero uno de los grandes desafíos va a ser comprender que la ciencia de datos y la algoritmia, el análisis de redes sociales, como ayuda para la vertebración de políticas públicas y para entender lo que está esperando la sociedad y aquellos que nos gobiernan, entre otros muchísimos usos, el aprendizaje de las máquinas, deep learning y reinforced learning, la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural. Estos son conceptos que a la gente le parecen ajenos a nuestra realidad diaria. Pensamos a veces en la robotización de las máquinas y no nos damos cuenta de que es mucho más importante la robotización de procesos, tanto en la vida de la prestación de servicios online como en la vida de las industrias, de las empresas. Esto va a ser verdaderamente un desafío. Y particularmente después del COVID, yo quisiera hacer quizá dos reflexiones muy concretas. Una, desde luego, tiene que ver con la ciberseguridad y sé que luego probablemente habrá tiempo de referirnos a ello. El mundo cada vez más digital, con una presencia cada vez mayor de nuevas herramientas, va a poner a prueba nuestra capacidad de protegernos. Y en segundo lugar, algo que me parece muy importante, y lo digo para sociedades como la chilena y la española, en donde más del 80%, en el caso de España, el 93% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas. Pues bien, muchas van a desaparecer. Y tenemos que comprender que las herramientas digitales van a estar en el centro de la recuperación de la constelación de las pymes en nuestras economías. Y cuanto antes, mejor. Hasta ahora ocurría en operaciones de lo más banal, que se ponían de manifiesto en fontaneros, en carpinteros, en prestadores de servicios a domicilio, que utilizaban cámaras, que hacían retratos, que tomaban medidas, que hacían cálculos, por poner ejemplos que están en la vida de todos.
creemos que en esa reconstrucción del tejido de pymes se va a permitir la recreación de nuevos modelos de negocio y para ello la tecnología va a ser absolutamente fundamental. Tercer pensamiento. Una de las cosas que verdaderamente nos deberían haber llamado la atención. Realmente uno de los problemas que hemos enfrentado en muchas sociedades es la capacidad relativa de los estados de enfrentarse a la entrega de servicios en capacidades críticas. El gobierno, la ciudadanía presentan desafíos. No hemos sido capaces quizá de estar a la altura para ofrecer a nuestros ciudadanos los servicios que estaban requiriendo en una situación de crisis. Y viene de nuevo el desafío de la igualdad de los servicios públicos y en general de lo público como concepto de organización de la economía y de la sociedad versus el sector privado. No lo van a ser nunca antitéticos, pero no cabe ninguna duda de que si tenemos que enfrentar el desafío de la igualdad y el desafío de la resiliencia, deberemos fortalecer las capacidades de los estados. Y una vez más, una empresa como Indra, perdón que venda de nuevo mi libro, pero está equipada para seguir ofreciendo a las administraciones públicas de todo el mundo esa nueva visión de la reconstitución de sus capacidades críticas para enfrentarlo. Antes se refería a María Ángeles y viene a la mente de todos la urgencia de la sanidad y la educación, pero por citar solo algunas. La sanidad, efectivamente, es una urgencia inmediata donde se han puesto de manifiesto carencias graves. Aquí yo creo, y hoy precisamente conversábamos sobre ello, va a haber distintos marcos temporales para ver cómo los estados a lo largo del mundo son capaces de enfrentar con la nueva tecnología y quizás en el debate haya oportunidad de hablar sobre ello, los desafíos que nos presenta la sanidad, en un momento en el que, y a ello me referiré inmediatamente, vamos a asistir probablemente a la perpetuación de esta u otras pandemias, desastres naturales, situaciones de emergencia que van a poner a prueba nuestros sistemas sanitarios. Una auténtica prioridad y, como decía al principio, las soluciones tecnológicas van a ser una palanca habilitadora, ¿verdad?, extraordinaria para avanzar. Y de la misma manera en la educación, donde una de las cosas que se ha puesto de manifiesto, y lo hemos visto en todas las sociedades, insisto, esta ha sido una pandemia que ha sido una cura de humildad en todo el planeta, porque todas las sociedades han enfrentado de una o de otra manera estos desafíos. Cuarta idea, la importancia de un modelo de resiliencia nacional, territorial y urbana ante el cambio climático y todas estas emergencias a las que me refería. Pero también la despoblación rural, crisis migratorias, vulnerabilidades sociales, la crisis en nuestro propio sistema económico, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que muchas sociedades, y esto va a ser difícil abordarlo en todas al mismo tiempo, se va a imponer un análisis, una visión tendente a la creación de sistemas nacionales de resiliencia, o al menos los políticos responsables deberían planteárselo, de manera que nuestras capacidades nacionales se refuercen ante la previsión de esos impactos. Capacidades técnicas de instituciones y territorios, lo hemos visto en España, ¿no? Cómo ha reaccionado cada comunidad autónoma ante los mismos desafíos para protegernos, ¿verdad? La gestión del riesgo y cómo enfrentarlo. Y gestionar ese riesgo tomando medidas para su reducción y adaptando nuestros sistemas productivos frente a la crisis. Fundamentar a partir del procesamiento y uso adecuado de los datos, que ha sido una de las graves carencias que hemos tenido, desde luego, en la fase crítica de la pandemia en España, al menos desde el punto de vista sanitario, ese uso adecuado de los datos económicos, sanitarios, sociales e industriales, de cualquier sector de la economía, ¿verdad? Y de las capacidades analíticas que operativamente podemos desarrollar para crear esa conciencia situacional
de respuesta temprana ante todos estos desafíos. Y luego, para poder recomponer los procesos productivos, saber con qué medios contamos, cómo los podemos poner en común, lo público y lo privado, ¿verdad? Enfocado a mantener esa respuesta de emergencia y de alerta temprana y de sostenibilidad medioambiental que nos parece absolutamente fundamental. Y pongo ejemplos de asuntos que van a ser resueltos por la innovación tecnológica en el ámbito de la resiliencia. Nuevos modelos constructivos, modelos urbanos digitales para los que ya estamos preparados y deben ser integrales, eficiencia energética en edificios, en la construcción y en la renovación de viviendas, gestión eficiente del ciclo del agua, gestión de residuos y vertidos, un impulso a la telesalud, probablemente surja en nuestro debate, las residencias del futuro y la silver economy, ¿no? Como decimos, la producción agroalimentaria, es decir, cómo podemos mejorar la innovación tecnológica en un sector absolutamente clave de la cadena como es el sector agroalimentario y que necesita más tecnología, cadenas de suministro eficientes, seguras, en fin, acabando por todos los sectores de lo público y lo privado. Voy avanzando rápidamente. Una movilidad que tiene que ser inteligente, colaborativa y sostenible. Aquí creo que es importante que comprendamos que se van a producir, sí, de una manera mucho más acelerada, desafíos muy importantes. Nosotros estamos convencidos de que la movilidad, desde luego conectada, más que la movilidad todavía autónoma, la movilidad interconectada, la movilidad intermodal, inteligente, que integre todos los modos de transporte, que permita articular la oferta de los transportes a la demanda real y a las necesidades de los usuarios, mejorando la experiencia del viajero y optimizando la capacidad de las infraestructuras de la que disponemos y de los servicios. Y también, por supuesto, atribuyendo el coste de la externalización y el impacto en el medio ambiente de todos estos modos de transporte en aquellos que los utilizan, ¿verdad? Mejorando con inteligencia el mantenimiento de las estructuras y otras, ¿no? Creemos que esto va a ser una de las grandes palancas del desarrollo. Y me lleva, y este es el penúltima reflexión, que me va a permitir hacer un par de comentarios sobre el asunto de la transición climática en esta época de la post-pandemia, el post-COVID, ¿no? El desafío europeo que tenemos de un desarrollo integral. Y digo que es un desafío porque se nos presenta esta situación histórica en Europa, desde luego en España, momento en el que tenemos que decidir qué presupuesto vamos a tener para los 7 próximos años, cuáles van a ser las prioridades, y surgen inmediatamente dos. Una es el Pacto Verde por el Clima, el Pacto Verde Europeo, muy importante, en primer lugar, de las prioridades de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y desde luego la digitalización. Ahora, ¿es posible considerar, vislumbrar que vamos a hacer una transición climática tan ambiciosa, tan rápida como podíamos haber previsto antes de la pandemia? No quiero parecer, en fin, escéptico, pero sí quiero decir que en algunos ámbitos concretos no será posible avanzar tan rápido y, de hecho, la propia Comisión Europea está introduciendo ya fases en ese avance en la transición. Y pondré solo un ejemplo. El sector de la automoción, el automóvil en Europa, que es un sector absolutamente vertebral y en el que hemos desempeñado, yo creo, que un papel muy significativo en lo que se refiere a su digitalización con varios socios industriales. Bueno, en un momento en que se está destruyendo el empleo, la capacidad económica, el tejido económico y productivo de los estados, ¿es posible pensar que vamos a poder avanzar tan rápidamente en un nuevo modelo de movilidad eléctrica? Francamente creo que no. Creo que tendremos que seguir haciendo ajustes para efectivamente seguir siendo eficaces en los modelos que conocemos y en cambio aprovechar todos los medios que vamos a tener, tanto en el presupuesto de la Comisión como
en los fondos para la recuperación y la resiliencia que va a poner en marcha la Comisión Europea para poner el acento en la economía circular, en la creación de nuevos modelos de negocio apegados a ese criterio de sostenibilidad, la gestión de los residuos, los vertidos que se incorporan al ciclo de la economía circular, etc. Pero, ojo, este es un desafío que vamos a tener, cómo avanzar económicamente para la recuperación y, además, acometer la transición climática. Y última reflexión, algo que nos parece muy importante en Europa en este momento, y enlazo con lo anterior, con los presupuestos, los fondos europeos que van a estar disponibles en esos grandes capítulos que, por cierto, en buena parte van a caer bajo la competencia de un comisario francés, Thierry Breton, que probablemente es uno de los comisarios más poderosos en este momento de la Comisión, que tiene a su cargo industria, defensa, digitalización, enormemente importante. Y esto pone encima de la mesa el desafío de la tecnología en un marco en el que hemos estado discutiendo cómo podemos conseguir mayores cotas de autonomía europea, no soberanía o independencia absoluta en un mundo que va a seguir estando plenamente integrado, pero sí una autonomía europea en el ámbito tecnológico, el espacio único digital, la creación de la nube europea, una Europa sin fronteras para el intercambio de datos con la debida protección de los derechos de privacidad y otras cuestiones que todos conocemos. Pero al mismo tiempo, el desafío de la seguridad, la defensa y el espacio. Y siendo Indra, y con esto concluyo, no puedo dejar de citar estos tres ámbitos que me parecen esenciales y que están muy vinculados. ¿Por qué queremos hablar de seguridad, de defensa y de espacio? Porque estas tres industrias son las más tractoras de la innovación en ámbitos de la tecnología civil, aunque la gente no lo crea. Son tractoras del esfuerzo industrial, tienen un factor multiplicador de la inversión enormemente alto y han estado siempre, y lo decimos por experiencia propia, en la vanguardia de todos los desarrollos tecnológicos que después hemos introducido en tecnologías civiles, sea en el sector del control del tráfico aéreo, de la gestión de las ciudades, o de los ferrocarriles, o de los transportes, y en otros muchos, ¿no? De manera que no menospreciemos la importancia de sectores que en un momento difícil pueden ser puestos en cuestión. Va a haber fondos europeos para ello y creemos que va a ser absolutamente crucial que la tecnología sea también una palanca importante para cubrir esas necesidades que tenemos, ¿verdad? Y permitirnos dar otros saltos de avance hacia tecnologías de uso civil. Y concluyo, hemos sufrido con la pandemia. No quiero ni anunciarles lo que ocurriría si solo el 10% de los satélites que están en este momento en distintos espacios orbitales quedaran de un momento para el otro desactivados. Sería una catástrofe verdaderamente de proporciones universales. Lo dejo como reflexión para subrayar la importancia de estos sectores. Muchas gracias y estaré encantado de poder responder después a las preguntas. Pues Íñigo, muchísimas gracias. Has tocado fibras clave de los grandes debates y nos dejas además con esa reflexión de las fragilidades que vienen y vulnerabilidades que vienen con la hiperdigitalización de nuestras vidas. Vamos a irnos a nuestros vecinos queridos chilenos con Pelayo. He visto que hay estáis muchos personas y amigos de Chile en la lista de participantes. Es un gusto teneros a todos y todas. He visto, entre otros, a Eduardo Aninat, exministro, le conocéis bien, que es una persona clave para CREAB en Chile. Sabéis que CREAB tenemos una presencia histórica allí con Karina, que también está con nosotros, así que es un gusto teneros. Pelayo, desde allí es muy diferente la perspectiva, es parecido. Cuéntanos un poco y vamos a intentar así trenzar un poco esta visión global. Desde la Fundación impulsáis muchísimo reflexiones sobre todos estos temas y además tu trayectoria profesional seguro que te aporta muchísimas claves. Así que, Pelayo, por favor.
Muchas gracias, Borja, por tu introducción. Muchas gracias por la invitación. María de los Ángeles, muy lindas palabras de inicio. Y la verdad que, Íñigo, después de tu reflexión me queda poco que decir. Yo creo que Íñigo abarcó de alguna manera en esa lámina única los desafíos tecnológicos que hoy día estamos teniendo. Y eso me lleva a tratar de pensar desde una manera distinta. Yo les voy a tratar de contar a partir un poco de la experiencia que estamos viviendo en Chile, que estamos viviendo en Latinoamérica, los desafíos que tenemos muchas veces apoyados por la tecnología, pero otras veces no. Y yo creo que es importante colocarse en la situación real. Porque a tu pregunta, Borja, que es muy interesante, yo la pregunta es, tú preguntas ya, bueno, ¿cuáles son los desafíos y usos de la tecnología que nos está enseñando esta pandemia? Yo hablo de este laboratorio COVID, post-COVID. Y la primera pregunta que me hago sin duda es que todavía me es muy difícil responder post-COVID, porque no lo hemos pasado. Estamos en la mitad de esta ola y la estamos surfeando. Y no sabemos cómo va a terminar la ola aún. Hay países que lo han hecho mejor que otros. Hay países que están logrando salir antes que otros, pero están volviendo. Hemos visto que en distintos países hay recaídas con respecto a esta pandemia. Por lo tanto, nos hace muy difícil pensar en un post-COVID todavía. Y ahí es la primera incertidumbre que yo tengo, y quiero con esta palabra reflejar un punto. Sin duda la naturaleza a lo largo de la historia nos ha planteado distintos desafíos permanentemente. Y la palabra incertidumbre, en esta nueva normalidad, como le estamos llamando, probablemente va a ser más fuerte que nunca. La ciencia, sin duda yo creo que nos hemos todos volcado en búsqueda de la ciencia como alguien que nos ayude. Y yo creo que ese es un primer elemento que a mí me gustaría rescatar. Es decir, esta triada de alguna manera de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, y aquí quiero colocar los 4 puntos. ¿Por qué? Porque en minutos de incertidumbre nos buscamos por certidumbres. ¿Y quién nos ha podido dar certidumbres? Bueno, el mundo de la ciencia. El mundo de la ciencia es el que está desarrollando la vacuna. Y yo creo que acá hay un elemento muy importante que coloco una idea que pasó en Chile con una idea que he visto en el mundo. En Chile, un grupo de empresarios muy importantes reunidos en la Confederación de Producción y Comercio se reunieron y con una voluntad increíble formaron un gran fondo. Un fondo que ha permitido ir en búsqueda de elementos científicos que nos ayuden a pasar esta pandemia, ya sea desde cosas fundamentales y estratégicas como son respiradores, por poner un ejemplo, que hubo que buscarlos por todas partes del mundo, a temas ya más locales. Entonces, ¿qué pasó? Este grupo de empresarios chilenos pidió ayuda al mundo científico a desarrollar nuevas tecnologías que nos permitieran pasar por esta pandemia. Y yo eso lo tomo como un ejemplo maravilloso, porque hoy día el mundo científico, el mundo que desarrolla tecnologías y después el mundo que transfiere las tecnologías, ha estado en una posición de poder apoyar a todo nuestro planeta que hoy día está angustiado por no tener respuestas a esta pandemia social, pandemia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, yo hoy día, más que hablar de post-COVID, hablo de cómo estamos enfrentando el COVID. Y una de las cosas que nos ha visto el mundo es que hoy día tenemos más de 140 empresas, laboratorios en el mundo que están en búsqueda de una posible vacuna. Y una vez que esa vacuna llegue, va a ser muy importante, ojo, no solamente el encontrar la vacuna, que Dios quiera la encontremos lo antes posible, sino la distribución de la vacuna. ¿Cómo vamos a ser capaces de escalar y llegar rápidamente al mundo completo con esa solución? Porque hoy día nosotros, ustedes están en un periodo en que están pasando, Dios quiera que les permita pasar y no tener que volver, nosotros todavía estamos en cuarentena, estamos sufriendo no solamente la crisis sanitaria de esta pandemia, sino también la crisis económica. Muchas familias chilenas están perdiendo su empleo, muchas familias en Latinoamérica están perdiendo sus fuentes de ingreso y por lo tanto, junto con la pandemia sanitaria, viene una pandemia económica que es muy complicada y muy compleja. Entonces, como una forma de introducir, primero decir, estamos viviendo un mundo de incertidumbre, realmente no sabemos cuándo la ciencia nos va a entregar la solución a esta pandemia y el mundo tiene la esperanza en la ciencia de que así sea, en donde la capacidad de emprendimiento, la capacidad de innovación que tenemos que tener juntos como sociedad mundial nos desafía a repensar la forma en que muchas veces hemos colaborado, de forma que todos podamos salir juntos de esto. Ese es un primer punto que quería tocar desde una lógica muy práctica.
Y les quiero contar acá un segundo ejemplo a partir de esta lógica práctica, en lo que tú bien nos hablabas, Íñigo, en los distintos puntos. Tú tocaste muchos puntos, yo lo resumí en 5 de alguna manera. Cómo la tecnología nos ayuda a estos nuevos paradigmas y el Estado y sus capacidades críticas. Ya que les quiero contar un ejemplo que me ha tocado vivir a partir de la movilidad de los datos desde la Universidad del Desarrollo y que puede servir como ejemplo. Nosotros venimos hace muchos años trabajando en conjunto con Telefónica. Con Telefónica analizamos los datos, ojo, lo que es muy complicado. La gente a veces habla de inteligencia artificial y no saben que detrás de esto hay un análisis de datos que es muy complejo. Hay un grupo de data scientists que está trabajando con mucha fuerza al estructurar los datos y que esos datos nos puedan entregar información que sea utilizable y agregada. Y aquí viene el primer punto. Y esta es una discusión muy bonita. La anonimización de los datos. Es decir, acá tenemos un modelo asiático, que en esto, Íñigo, no lo tocaste, yo creo que es un tema muy interesante, ver las diferencias entre el mundo asiático, el mundo europeo, el mundo americano y el mundo latinoamericano. Yo creo que acá hay un tema geopolítico que quizás debiéramos conversar después. Pero hemos visto naturalmente diferencias. Se ha levantado mucho el caso de Corea, por ejemplo, se ha levantado mucho el caso de Israel, en que hacen seguimientos personales a los teléfonos. Nosotros en Chile hemos optado por la anonimización de los datos y por lo tanto aprovechar la movilidad de forma de ser capaces de generar una cuarentena inteligente. Pues bien, desde la experiencia que tuvimos nosotros al verlos a ustedes en Europa, al ver lo que había hecho Asia, le empezamos a proponer de alguna manera al gobierno chileno la posibilidad de armar una cuarentena inteligente ocupando la movilidad de los datos. Que naturalmente eso evita tener que estar todo el país encerrado y más bien ver cuáles son las condiciones aprovechando la cuarentena inteligente que permite esta movilidad. Desde ese punto de vista empezamos a entregar un informe desde el 15 de abril que costó. ¿Y por qué costó? Porque esto requiere un cambio cultural del Estado, requiere un cambio cultural de los gobiernos, ser capaz de empezar a administrar a partir de la movilidad de los datos ciertas decisiones. Entonces, cuando estamos hablando del uso de la inteligencia artificial, del uso de los datos que muy bien nos planteaba Íñigo, yo le agrego el punto del cambio cultural que eso requiere. Muchas veces las sociedades vamos a necesitar no solamente entender que está esa tecnología disponible, sino de nuevo la transferencia tecnológica, es decir, cómo yo soy capaz de empezar a utilizar esa tecnología de manera distinta. Y aquí quiero tocar un punto que nosotros hemos visto desde la Fundación País Digital, lo que son las brechas digitales. Yo no conozco bien el caso europeo en su totalidad, pero asuman por un segundo, sí conozco muy bien el caso español y veo la conectividad que ustedes tienen, que es realmente maravillosa, probablemente al mismo nivel japonés. En Latinoamérica no tenemos esa realidad. Dada la distribución geográfica, tenemos tremendas brechas digitales. Y las brechas no solo son económicas. Entonces nos hemos encontrado que hay gente que tiene conectividad y gente que no tiene. Eso te produce una diferencia infinita respecto de ser capaz de enfrentar esta pandemia como la estamos enfrentando todos nosotros hoy día, conectados a distintos continentes conversando de estas materias. ¿Qué pasa con aquella persona que no está conectada? ¿O qué pasa con aquella persona que tiene una brecha educacional? En el caso chileno, tenemos un porcentaje muy importante de gente que no llegó todavía a estudiar los 12 años escolares, cuarto medio le llamamos nosotros en el último año. Tenemos una brecha también etaria. Nos damos cuenta en todas las estadísticas que tenemos cómo los adultos mayores no se conectan por desconocimiento. Y también naturalmente hay brechas socioeconómicas. No es lo mismo vivir en un país que tiene, no sé, $10.000 de ingreso per cápita a un país que tiene $40.000 de ingreso per cápita. Por lo tanto, todas estas brechas digitales que le hemos nosotros denominado desde Fundación País Digital nos permiten ir entendiendo el desafío global que tenemos, pero muy concreto. Antes, porque las tecnologías siempre han estado, son habilitantes. Lo importante es cómo como sociedad somos capaces de adaptarlas de la manera más rápidamente posible, y ese es un desafío que hemos estado trabajando. Y de ahí uno al desafío del gobierno. Sin duda, hemos empujado a que los gobiernos pasen de tener, por ejemplo, los trámites digitalizados. Nos dimos cuenta en los primeros días de la pandemia que mucha gente no podía resguardar la correcta, estar en casa, el correcto cuarentena, producto que por necesidades de vida, necesidades básicas, tenía que ir a la calle a hacer un trámite. Por ejemplo, tenía que ir a buscar su pensión, y eso se le entregaba en un cheque, un documento, que implicaba que tuviese que ir a un banco a cobrarlo.
Imagínense, esa persona para poder subsistir, para poder comer, necesitaba hacer ese trámite. Por lo tanto, hemos tenido que ir viendo cómo pasamos de los trámites presenciales al 100% de trámites analógicos. Para mí ese es un elemento fundamental que hay que empujar con mucha fuerza en Latinoamérica, es decir, algo muy concreto, que seamos capaces de que el 100% de los trámites del Estado sean digitales. Esto también nos ha llevado a empujar de otra manera. Estoy tratando de llevar la conversación a temas súper concretos. Por ejemplo, lo que hemos tenido que hacer en los currículum escolares. Nos pasó que de repente de la noche a la mañana ya tenemos un semestre completo con clases a distancia. Nosotros les denominamos clases online. Pues bien, el problema no han sido las plataformas, porque las plataformas están. Ustedes ven cómo Zoom rápidamente tomó un vuelo mundial, se multiplicó por 1000 su valor bolsa, y hay otras grandes plataformas que han ido utilizándose, Hangouts, Teams, Webex, etcétera, por nombrar algunas. ¿Y qué sucedió? Que el problema no era la plataforma, el problema era la pedagogía digital. Entonces, ¿cómo le enseño yo a un profesor a tener la misma capacidad de enseñanza a distancia, pero a través de una herramienta digital? Es muy complejo y para eso no estábamos preparados. Entonces, en el caso escolar, lo que hemos tenido que ir trabajando no solamente es la conectividad, no solamente el entregarle dispositivos móviles, tablets, computadores, teléfonos, sino también enseñar la pedagogía digital que eso implica, de forma que no perdamos las capacidades de aprendizaje que son tan fundamentales, sobre todo en los más pequeños. En los temas de innovación y desarrollo también quería tocar. Como partí hablando, la incertidumbre y la unión con la ciencia son fundamentales hoy día. Yo creo que aquí tenemos una tremenda amenaza que tenemos que ser capaces de tomar. Claramente los estados van a estar tremendamente desafiados, los distintos liderazgos que hoy día vemos a nivel mundial a través de su legitimidad, pero van a estar muy desafiados a través de lo que la gente está pidiendo de manera concreta. Sin duda, si uno mira el proceso del desarrollo tecnológico, ha ido haciendo cambiar de alguna mirada a partir de la tecnología el cómo estamos enfrentando las democracias. Es un elemento fundamental porque hoy día las redes sociales permiten que una persona tenga inmediatamente voz con el mundo completo. Nosotros nos enteramos de lo que pasa en España, lo que pasa en Corea, lo que pasa en Australia, en 5 segundos después de que haya sucedido, y tú lo ves en 7.500 millones de dispositivos que están conectados. Eso no nos había pasado nunca. Y eso nos desafía de alguna manera como países. ¿Y por qué nos desafía como países? Bueno, porque ya el concepto de un solo país-estado está en cuestión. Está en cuestión en la medida que nosotros nos representamos como 7.500 millones de habitantes en el mundo, 8.000 millones hoy. ¿Qué pasa con la investigación y desarrollo entonces? Que es fundamental tratar de ir entendiendo si nosotros como mundo le vamos a dar más fuerza a estos elementos que nos protejan de futuros desafíos naturales que vamos a tener o no. Y por lo tanto, aquí vamos a tener que ir mirando si invertimos más en I+D o vamos a invertir menos producto de las necesidades de corto plazo que esta crisis económica nos va a dejar. Una palabra para los empleos del futuro y para los empleos del presente. Sin duda, esto nos va a desafiar como probablemente no habíamos visto antes en los nuevos empleos. Ya hemos visto cómo Harari, hace tiempo, a través de sus distintos libros, nos viene advirtiendo que esta transformación tecnológica está cambiando la realidad de los empleos. Nosotros desde País Digital siempre hemos pensado que las nuevas revoluciones industriales, en vez de quitar empleo, van a aumentar la cantidad de empleo, tal como ha sido en las últimas 3 revoluciones. Pero esto requiere una adopción educacional muy compleja. Hay sociedades que están mejor preparadas para adaptarse a esa nueva realidad de empleos que otras. Y naturalmente están cambiando las habilidades que van a ser necesarias. ¿Qué duda cabe, a partir de la evidencia empírica de este COVID, que todas aquellas tareas que eran más rutinarias ya se tecnologizaron? Es decir, se robotizaron o se automatizaron. Eso ya es un dato. Pero lo que nos tenemos que preocupar hoy día es qué pasa con todas aquellas personas que tienen que reconvertirse o reconvertir sus tareas de una manera distinta, a partir de un nuevo modelo educativo, a partir de un nuevo modelo de trabajo. Por lo tanto, hoy en que muchas personas en el mundo están perdiendo su fuente laboral, el desafío que vamos a tener desde la habilitación de las tecnologías es cómo apoyamos la reconversión de esas capacidades educativas para que ellos puedan ocupar las nuevas tecnologías existentes y puedan rápidamente reencontrar fuentes laborales que les permitan subsistir y tener una buena vida. Son elementos que a nosotros desde Latinoamérica, que en general no hemos sido un continente de desarrolladores tecnológicos,
Latinoamérica tiende a ser un continente de seguidores, de followers. Nosotros hemos seguido las tecnologías inventadas por América, Asia y también parte de Europa. Por lo tanto, es un desafío enorme el ser capaces de que nuestra gente se eduque en una lógica de reinvención tecnológica que es muy compleja para ellos. Por lo tanto, y para terminar y poder abrir las preguntas, yo creo que tenemos un grupo demasiado entretenido como para monopolizar la conversación y me encantaría que pudiésemos conversar mucho. Quiero tocar el rol de los medios en este nuevo desafío tecnológico. Las redes sociales. Ayer, como ustedes saben, estuvo de día las redes sociales. Celebramos de 10 años desde que se inventaron. Qué salvaje. Si ustedes se acuerdan de Nokia, me imagino todos se acordarán de los teléfonos con botones. Bueno, esos dejaron de existir hace 10 años y no nos olvidemos que Nokia tenía más del 90% de participación de mercado en algún minuto, cuando Steve Jobs lanza ya el iPhone. Hoy día estamos todos acostumbrados al concepto de redes sociales y vemos cómo las distintas redes sociales están informando o desinformando. Y aquí tenemos un tema muy importante con los medios. Lo que ha salido, el concepto de las fake news que ustedes están viendo diariamente. El cómo los medios, a través de sus propios filtros y sus propios algoritmos, de alguna manera empiezan a desinformarnos a todos. A mí me sorprende muchas veces que la gente no entiende el motor y la mecánica de los algoritmos a través de una red social que ya está filtrada por lo que a mí me gusta. Y lo que hace el algoritmo naturalmente es entender en muy poquitos segundos lo que tú buscas y te lo empieza a repetir. Por lo tanto, uno empieza a repensar el mismo mensaje en base a lo que yo creo, en base a los grupos que creen lo mismo que mí, y me voy concentrando. Y por lo tanto, las redes sociales, como bien nos demostró esta hipótesis que tuvo Facebook, ¿se acuerdan hace algún tiempo atrás? Se va a los extremos. ¿Por qué? Porque va fijando posición en aquella de lo que tú solamente crees con tu grupo. Y eso va generando en el mundo situaciones muy complejas para las democracias, para las libertades, para el desarrollo de las economías. Entonces, creo que es muy importante en el uso de las tecnologías que también le demos un punto a la conversación en todo lo que es cómo las redes sociales están informando, cómo estamos aprovechando este desarrollo tecnológico desde el punto de vista de la comunicación, pero comunicación con un contenido cierto. Con esto, Borja, quiero terminar. Lo que quise tratar de hacer fue llevar a casos prácticos lo que de alguna manera Íñigo nos había comentado desde una lógica de un paraguas de todos los cambios tecnológicos y que sin duda, como cuarta revolución industrial y sobre todo en los primeros albores ya de la quinta, a partir de lo que va a venir con el 5G y todos los cambios que esto nos va a traer en la humanidad, creo que tenemos que ir discutiendo. Así que les agradezco mucho la invitación y nada, abro contigo, Borja, para que podamos seguir conversando. Muchas gracias. Excelente, Pelayo, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos satisfechos, pues nos vamos a ir de esta con muchos temas en la cabeza y muchas ganas de haber seguido. Tenemos ya varias preguntas que nos habéis hecho llegar. Os recuerdo que los participantes, a través de la funcionalidad de chat que tenéis debajo en la botonera de vuestro Zoom, podéis enviar alguna pregunta y intentaremos recogerlas también. Vamos a empezar con, os voy a decir las dos primeras. Vamos a dar la palabra primero a una interviniente chilena. Vamos a invertir el orden en aras de la exquisita cordialidad e igualdad entre ambas orillas. Yerka Jukic tiene una pregunta, es la presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, uno de los temas que desde luego Íñigo ha destacado mucho y que traslucían un poco en las palabras de Pelayo. Y luego para la realización os adelanto también que después daremos la palabra a Antonio Zimorra, que es director de IT y de Agenda Digital de Ametic. Con lo cual una pregunta desde Chile y una pregunta desde España para empezar. Yerka, si podemos enfocarle y darle la palabra, nos transmites tu pregunta y los ponentes seguro que están encantados de contestar. No tenemos mucho tiempo, menos de 15 minutos, con lo cual os pediría que intentemos agilizar esta parte del coloquio. Si podemos darle la palabra a Yerka. Muchas gracias. La verdad es que las dos ponencias han estado muy buenas y hay mucho ejemplo y muchas ideas para sacar. Yo me voy a ir por una pregunta que va a tener como dos líneas, porque nosotros ya estábamos viendo que España, por supuesto, nos lleva a la delantera, tanto en cómo ya ha ido pasando el COVID, como en los temas de desarrollo digital. Entonces, me gustaría que si nos puede contestar, Íñigo, respecto a
¿cómo ven la transformación digital, cómo está afectando la ciberseguridad hoy en día después del COVID? Y además, la ciberseguridad no solamente relacionada, por ejemplo, a los datos de las personas, al teletrabajo, sino también relacionada con el comercio electrónico. Nosotros vemos que en Chile hemos tenido un crecimiento de 150% del comercio electrónico y por todas las noticias que llegan desde España también. Entonces, ¿qué desafíos y qué retos da esta transformación digital post-COVID, tanto en temas de ciberseguridad como de comercio electrónico? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos post-COVID? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Es un asunto enormemente complejo. Intentaré apuntar algunas reflexiones. La primera es que hace tiempo lo que nos preocupaba en las organizaciones, en las empresas y a los particulares era proteger el acceso a nuestros dispositivos. Ese era el desafío fundamental que teníamos que enfrentar. Pronto comprendimos que era prácticamente imposible proteger el acceso a las fuentes de datos, ¿no? Que son en definitiva la base fundamental con la que trabajan aquellos que cometen delitos en el ámbito de la ciberseguridad. E inmediatamente comprendimos que lo importante no era tanto el acceso al medio, sino la protección del dato. Es decir, hoy en día estamos siendo continuamente atacados en todas las organizaciones, la nuestra desde luego, porque es una empresa que provee de servicios de ciberseguridad a instituciones públicas, a grandes corporaciones, trabajamos para instituciones financieras que son verdaderamente las que movilizan los mayores recursos para proteger las operaciones de sus clientes. Y desde luego lo que hemos visto es que, claro, al multiplicarse el uso de las redes y al multiplicarse el uso de nuestra identidad digital, los desafíos de la protección de ambos, de la identidad y del dato, pues se convierte en desafíos mucho mayores, mucho más amplios de los que conocíamos hasta ahora. No hay que olvidar que los ataques de ciberseguridad fundamentalmente lo que buscan es obtener, en primer lugar, un beneficio económico. Y esto va asociado a algo que yo creo que no estamos abordando adecuadamente en nuestras sociedades y que ha sido apuntado por Pelayo, que es el asunto de la confiabilidad de las redes sociales y de la comunicación. Se está expandiendo la idea de que la privacidad debe estar por encima de cualquier política de prevención de la desinformación y de protección de la veracidad de las informaciones. Bueno, yo creo que eso es algo que va a requerir un estudio mucho más en profundidad, porque los ataques que provienen del ciberespacio no tienen solo que ver con individuos concretos, con organizaciones públicas o privadas, sean corporaciones industriales, financieras o cualquier otro, incluso infraestructuras críticas que pueden poner en jaque verdaderamente el funcionamiento de una economía o de un Estado, sino que ese uso indebido del espacio cibernético y que en definitiva consideramos un riesgo de ciberseguridad, pues tiene que ver con la manipulación de la información que nos llega por múltiples vías. Y solo daré un ejemplo para que nos sirva de reflexión. Nosotros en Indra, que somos el primer proveedor mundial de servicios electorales, en procesos electorales públicos o privados, como decimos nosotros, hacemos desde las elecciones telemáticas del Real Madrid a las elecciones más complejas en países que salen de conflictos o en la ciudad de Londres. Y ahí lo que vemos es que uno de los desafíos para la protección de los derechos ciudadanos es verdaderamente proteger el ciberespacio de estas amenazas de la desinformación cibernética. Y en algún momento nos tendremos que poner de acuerdo sobre si debe prevalecer el principio de el ejercicio de determinados derechos individuales o identificar la fuente de esos ataques cibernéticos y de alguna manera neutralizarlos. Y lo digo por lo siguiente, en el caso de los procesos electorales, y este es un ejemplo concreto que hemos tenido que vivir en varios procesos que hemos desarrollado ya en el mundo, en Europa y precisamente en Iberoamérica, es que el propio ejercicio del derecho político del voto puede ser manipulado y desvirtuado, puede ser desincentivado,
en beneficio de tal o cual opción política. Y puede, además, impedir que se consolide la percepción de integridad de un proceso, atacándolo cibernéticamente. Es decir, la ciberseguridad, como digo, es complejísima. Ciberseguridad y ciberdefensa, no debemos olvidarlo, porque ambas van íntimamente unidas. Cuando se trata de proteger infraestructuras críticas, afecta a las personas, a sus bienes, a su seguridad financiera, afecta a las instituciones y a las infraestructuras críticas de los estados, pero afecta al ejercicio de derechos ciudadanos. Y nos tendremos que plantear de manera muy seria cómo podemos protegernos contra esos ataques. Con esto creo que he cerrado un poco el círculo de lo que consideramos son ataques de ciberseguridad. Indra tiene una suite de productos de ciberseguridad muy importante. Tenemos 4 centros de servicios de ciberseguridad en todo el mundo, en Madrid, en México, en Bogotá, en Manila, en Filipinas. Damos servicios 24 horas al día, los 365 días del año a nuestros clientes, pero no estamos siempre seguros de que estamos siempre en el límite de aquello que debemos entregar a las sociedades y a nuestros clientes, porque el desafío es verdaderamente a veces abrumador. Íñigo, muchísimas gracias por responder. Vamos a seguir con las preguntas, si os parece. Le vamos a dar la palabra ahora a Antonio Zimorra, que es director de IT de Agenda Digital en Ametic, que sabéis que en España es un actor clave, digamos, en todo el proceso e impulso de la digitalización. Y para la realización también después le cederemos la palabra para que formule su pregunta a mi colega Karina Martini, que es nuestra Managing Partner de CREAP allí en Chile. Por tanto, Antonio, si podéis también, si formuláis la pregunta a uno de los dos ponentes o a los dos, también podéis especificarlo y así hacemos más ágil la respuesta. Antonio, bienvenido y toda tuya la pregunta. Mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación tanto a organizadores como a Íñigo y Borja, que creo que han hecho unas ponencias estupendas y realmente tratando temas muy, muy importantes. Yo creo que de esta pandemia, en la que todavía, como decía Pelayo, estamos inmersos, pues de alguna manera el papel de las tecnologías sale muy reforzado porque demuestra un poco, evidencia en mayor manera el servicio que hace hacia la sociedad, ¿no? Nosotros como Ametic, como representantes de la industria tecnológica, tenemos una política que lo que venimos a proponer, digamos como cambios que estaba comentando tanto Pelayo como Íñigo, es un poco ese pacto de Estado por la digitalización y el fortalecimiento de una industria digital. Tenemos que jugar como países un papel esencial dentro de este contexto. Está claro que para eso, como bien han dicho los ponentes, hay que hacer ciertos cambios. El sector tecnológico ha demostrado estar preparado. Bueno, el sector de la demanda, por así decirlo, el usuario, también ha hecho un esfuerzo importante, el teletrabajo, el uso de las tecnologías, la digitalización en mayor medida, pero hay un tercer elemento, hay un tercer agente, que son las administraciones y los gobiernos. También tienen que hacer cambios en este sentido, también, digamos, tienen que facilitar esa extensión de las tecnologías en todos estos ámbitos. La pregunta la dirijo a Pelayo, si acaso por equilibrar, digamos, también en cuanto a participación. ¿Considera que nuestras administraciones y gobiernos están preparadas para este cambio post-COVID en cuanto a la extensión de la digitalización que es necesaria? Antonio, muchísimas gracias. Pelayo, adelante. Gracias, Antonio. Una directa pregunta. Yo creo que es muy difícil contestar desde el punto de vista de todo Latinoamérica o incluso desde el punto de vista español. Puedo contar un poco la experiencia que hemos tenido en Chile y llevamos empujando estas materias de hace mucho tiempo. Yo diría que, como siempre, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. Te voy a contestar con datos. El año 2015 lanzamos desde Fundación País Digital, probablemente algo similar a lo que empujas tú en España, la propuesta de que el gobierno chileno llegara al año 2020 al 100% de los 3.600 trámites que hay en Chile digitalizados. La realidad es que estamos en el año 2020 y estamos en un 52% de nuestros trámites digitalizados. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para que, dada el laboratorio COVID, que nosotros insistimos es el laboratorio digital más importante que ha tenido la humanidad, logremos traspasar del 2020 al 2021 y por tanto a fines del 2021 llegar al 100% de los trámites digitalizados.
¿Qué significa eso? Que si llegamos ya al 100% de los trámites digitalizados, sin duda tenemos un gobierno, y este es el gobierno central, que es capaz de responder sí a tu pregunta. Pero de ahí viene lo que tú bien decías. Las comunidades autónomas, los municipios, en el caso nuestro, tenemos 345 municipios que naturalmente necesitan, requieren de una transformación cultural para vivir estos procesos. No solamente tecnología, porque como bien nos dice Íñigo, la tecnología está. Hoy día hay muchos proveedores como Indra que son capaces de entregarle a los municipios herramientas tecnológicas para poder desarrollar muy bien estas materias. Tenemos grandes empresas que hoy día son capaces de equipar en tecnología. Cisco, por ejemplo, nos ha estado ayudando mucho en el equipamiento, Telefónica, en el orden de redes, pero hay un cambio cultural y eso es muy complejo. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que el desafío en el caso chileno y en el caso latinoamericano pasa porque seamos capaces de pensar digital. Es decir, que no tengamos, déjame darte un ejemplo para terminar la respuesta, el caso de la sanidad. Hace muchos años venimos planteando que nosotros tenemos que avanzar en telemedicina, que tenemos que avanzar en teleasistencia. ¿Pero qué significa eso? Que necesitábamos, como lo explicaba por ahí Yerka, desde el punto de vista de la ciberseguridad y el tema del e-commerce. Hoy día hemos exponencialmente crecido en el tema del e-commerce. Bueno, no estábamos preparados, por ejemplo, para que los seguros, nosotros le llamamos acá FONASA o ISAPRE, es decir, los seguros de salud, estuvieran preparados para que tú pudieses tener una consulta a distancia. Y por lo tanto requeríamos que junto al proceso de la conectividad, junto al proceso de la capacidad de estar a distancia, tuviésemos a los seguros preparados. Es la suma, el conjunto sinérgico el que permite dar respuesta a tu pregunta. Y hoy día yo creo que eso requiere un cambio cultural. Ante la pregunta, ¿necesito un nuevo hospital o necesito un hospital digital que me permita atender a toda la población a distancia? La sociedad todavía está respondiendo, yo quiero un hospital físico. Y eso es un cambio cultural, porque quizás lo que necesitamos es un hospital digital, es decir, tener las capacidades de, a distancia, aprovechando la buena conectividad y las herramientas tecnológicas, hacer el cambio necesario. Pelayo, muchísimas gracias. Y Antonio, pues os propongo alargar brevemente los tiempos para dar paso a una pregunta más, que sería la última en este caso, porque ya hemos llegado al final de esta conversación fascinante que estoy seguro que seguiríamos todos. Le voy a dar la palabra ahora a Karina Martini. Karina es nuestra Managing Partner de CREAP en Chile y conoce muy bien además ambas orillas, así que Karina, te corresponde el honor de tener la última pregunta de esta sesión. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Pelayo y a Íñigo por las presentaciones. La verdad que yo los voy a sacar un poco de COVID. Es un tema que creo que estamos un poco ya bastante sumergidos. Y la verdad que les quiero hacer una pregunta respecto a un tema que a mí me gusta mucho, que es el IoT, el Internet de las Cosas. Lo estoy sacando radicalmente del tema, pero me gustaría saber brevemente, hoy día ya en ambos países y bueno, casi, también alrededor del mundo, el IoT ya está implementado, ya es una realidad. Pero me gustaría saber, en España y en Chile brevemente, ¿cuáles creen ustedes que, en qué industrias debiese implementarse este tipo de tecnología para que sea una diferencia competitiva real como país? Porque en España y Chile las realidades son diferentes, entonces me gustaría saber, desde la perspectiva de ustedes, ¿en qué industria podría hacer una diferencia en la competitividad país? Karina, gracias. Desde luego es un tema clave si miramos al futuro. Si quieres, Íñigo, quieres contar la perspectiva española primero y luego Pelayo la respuesta desde Chile. Sí, muchas gracias, Karina. Bueno, este es un tema efectivamente apasionante y amplísimo. Yo diría que el uso del Internet de las cosas, ¿no?, y la interconexión de los distintos dispositivos en cualquier organización industrial, económica, es sumamente importante. Nosotros efectivamente trabajamos en ese ámbito y realmente tiene aplicación en cualquiera de las industrias. Yo puedo contar, por ejemplo, la trascendencia que tiene la utilización de cuadros de mando, ¿verdad?, con cuadros de seguimiento de mecanismos de Internet de las cosas, por ejemplo, en plantas de producción de automóviles, para control de la producción, para la identificación de fallos en la cadena de producción, para los mantenimientos predictivos que verdaderamente
son clave para ahorrar costes a cualquier empresa industrial. Sin embargo, a mí un terreno que me parece, más que en el ámbito privado, que por cierto tiene ya un uso generalizado en la vida nuestra de todos los días, en la vida de las empresas, pero uno de los ámbitos que me parece más atractivo es el ámbito de las ciudades. Realmente, y ahí Indra verdaderamente es la referencia en Europa. Hemos sido la empresa de referencia en Select for Cities de la Comisión Europea, haciendo los proyectos más representativos, emblemáticos en Europa. Tenemos casi 20 proyectos ya en España, estamos desarrollándolos en otros sitios fuera, ahora actualmente en Casablanca, en Marruecos. ¿Por qué las ciudades? Y antes he hablado de resiliencia, de ciudades, territorios, estados, pues porque los desafíos que enfrentamos todos los días se están produciendo fundamentalmente y se van a producir fundamentalmente en las ciudades. Todo lo que tiene que ver con los desafíos de la movilidad, de la seguridad, de las comunicaciones, de la regulación del tráfico, de la gestión de las infraestructuras médicas, de las emergencias, todo va a estar verdaderamente conectado, como hacemos ya, a través de una plataforma de Internet de las Cosas, de gestión que se llama OneSite y que tiene aplicaciones en múltiples sectores de la industria y, como digo, de las ciudades. Es un sector absolutamente clave. Y, por cierto, muchas veces no somos conscientes de que ya hay una gran capacidad instalada en las ciudades y que precisamente son estas plataformas abiertas de ciudad inteligente, de interconexión de dispositivos con capacidad de conexión a la red, que transmiten información de manera ingente, los que nos van a permitir efectivamente enfrentar esos desafíos en ciudades y en organizaciones industriales y económicas, ¿no? Gracias, Íñigo. Pelayo, ¿quieres abordar este tema para cerrar? Sí, para cerrar, y muy interesante pregunta, Karina, yo creo que sin duda es donde tenemos que empujar con mucho más fuerza que cosas reales vayan pasando. Nosotros desde la Universidad del Desarrollo, de la cual soy director, como ustedes bien saben, tenemos un centro de IoT en el Instituto de Data Science, y esto es muy interesante porque comparto con Íñigo que probablemente desde el punto de vista de calidad de vida las Smart Cities son fundamentales, que se sigan empujando con mucha fuerza. Todavía necesitamos que eso vaya pasando de manera real, pero hay otras áreas productivas, porque tienen que estar en todas, que han sido muy interesantes de analizar, y les cuento solo 2 casos para cerrar. En el caso chileno, en el mundo de la minería, que es un mundo muy importante, se está ocupando mucho. ¿Por qué? Porque todo el proceso minero requiere de pequeños sensores que sean capaces de ir entregándonos esa información de manera que el sistema continúe en producción 24/7. Y lo que se ha hecho en el mundo minero es que se ha ido sensorizando el 100% del proceso. Y es impresionante, así como hablábamos de la reconversión del trabajo un poquito antes, cómo esto también ha producido una reconversión de las capacidades del trabajo y las tecnologías al interior de la minería. A veces uno se tiene el recuerdo del minero con una pala grande excavando. Bueno, eso se acabó. Hoy día, gracias al Internet de las Cosas, el minero está en una sala de juegos como jugando PlayStation, como nuestros niños, y está desde ahí trabajando con las máquinas a distancia a través de la sensorización que ha tenido el mundo minero. Y nosotros hoy día desde la Universidad del Desarrollo estamos estudiando los datos que eso nos entrega de manera de poder mantener un proceso productivo permanente de manera maravillosa. Y un segundo ejemplo que quiero comentar ahí es el mundo agrícola. Sin duda, desde el punto de vista del desarrollo agrícola, hoy día se están sensorizando 3 factores. Primero, la tierra. Nosotros en Chile tenemos grandes cambios climáticos. Por ejemplo, esta semana, gracias a Dios, porque veníamos hace 10 años sin agua, hemos tenido agua. Y estamos felices en Chile, a pesar de los problemas que nos pueda generar de que haya caído una buena cantidad de agua. Bueno, hoy día la tierra tiene sensores que nos permiten determinar apagar el riego de forma de ahorrar agua de manera automática, o prender los aerogeneradores de forma que no se forman capas de frío y entren en el fondo los procesos florales de la agricultura, o que nos entregue la cantidad de ingredientes que necesitan ciertos árboles en particular, de forma que tengamos un proceso. Hoy día nosotros, como ustedes saben, le estamos exportando una cantidad importantísima de cerezas a los chinos. Probablemente somos el país que más cerezas exporta a los chinos, que ha sido una maravilla, como en las últimas décadas los chinos han ido consumiendo, por un tema de pensamiento y religiosidad de ellos técnicamente, la cereza. Bueno, esta requiere muchos elementos de Internet of Things, de manera que el proceso productivo sea mucho mejor. Entonces,
Con eso, Karina, transmitirte que hoy día lo que necesitamos es, como lo hemos hecho en la Universidad del Desarrollo, de analizar la data para poder entregarle esa data de manera simple a los que están desarrollando los procesos productivos, ya sean minero, agrícola o muchos otros que podríamos conversar. Pues Pelayo, Íñigo y queridos participantes, con esto tenemos ya que dar por cerrada la sesión de hoy. Como quedan muchas más preguntas que respuestas de los temas, os remitimos ya al siguiente de estos encuentros, que será el día 9 de julio, el jueves de la semana siguiente, si no me equivoco, para debatir de estos temas con dos protagonistas y ponentes de primera también como los de hoy, con Roberto Muñoz, presidente de Telefónica Chile, y con Cristina Garmendia, que es presidenta de la Fundación Cotec, exministra de Ciencia del Gobierno de España y empresaria. Con lo cual, os invitamos a seguirnos de cerca, a seguir participando en los debates. En el nombre de los equipos de la Fundación España-Chile y de CREA, os damos las gracias muy cariñosas a Pelayo y a Íñigo por vuestro tiempo y nos despedimos también con el saludo de nuestros presidentes, de Emilio y de Eugenio Martínez Bravo, el presidente de CREA. Y os remitimos a las siguientes y os agradecemos por vuestro tiempo a todos. Así que gracias y damos por concluida la sesión de hoy. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias, Borja, a Pelayo y a todos Gracias. los que nos han acompañado. Gracias. Íñigo, un gran abrazo. Gracias a ti. Gracias, Borja.